Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Amén, hermanos. Continuamos pues con nuestra carta. Ya comenzaríamos el día de hoy nuestro tercer capítulo. Sería nuestra enseñanza número 18. Y ahora el autor va a dar un giro, que no es un giro, realmente él está tratando los mismos asuntos. Y él va a enfatizar ahora otro aspecto de los falsos maestros. Un aspecto que tal vez es el aspecto que la carta nos muestra, donde doctrinalmente los falsos maestros tenían serios problemas. La epístola no nos da mucha información de cuáles eran los errores doctrinales de estos falsos maestros. El hermano John MacArthur, yo creo que él decía que esto era bueno porque de alguna manera Pedro nos deja principios para tratar cualquier tipo de mala enseñanza y cualquier tipo de falso maestro. Pero hay algo que Pedro consideró en su primer capítulo, que ahora viene a ser el tema de discusión y lo que hace que él sea tan vehemente en su denuncia contra los falsos maestros. Y el asunto es que los falsos maestros, ellos atentan contra una de las doctrinas principales de la fe cristiana, que es el retorno de nuestro Señor Jesucristo, su advenimiento, su segunda venida. Y este capítulo Pedro va a enfocarse en el argumento que usan los falsos maestros para negar la venida del Señor. Si ustedes recuerdan, en el primer capítulo Pedro nos aseguraba que cuando él nos hablaba de la parusia del Señor, de la segunda venida, él no lo hacía enseñando fábulas inventadas ni artificiosas, sino que él hablaba eso como aquellos que habían visto al Señor transformarse en gloria. Y además de eso, él decía que teníamos la palabra profética más segura. Entonces Pedro vuelve al mismo argumento para mostrarnos el espíritu de los falsos maestros y su error garrafal en cuanto a la negación de esta doctrina fundamental. Amén. Entonces vamos a volver a leer el pasaje y vamos a irlo meditando verso por verso. Dice ahí en el verso 1: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, Pedro nos dice que él tiene la intención de despertar la conciencia y el entendimiento de la iglesia a ciertos asuntos. A esto Pedro le llama ese despertar genuino y necesario, un despertar de limpio entendimiento. La iglesia debe tener un entendimiento claro de cuáles van a ser sus desafíos. La iglesia debe tener un entendimiento claro de cuáles son sus peligros espirituales. Y Pedro no gastó toda su tinta en la primera carta, sino que él vuelve a escribir en la segunda carta sobre este asunto. Entonces miren lo que dice Pedro: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. ¿Qué quiere decir Pedro? Esto que él va a enseñar, ya lo había enseñado. Y no solo él, sino como dice el verso siguiente, han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador por vuestros apóstoles, dado por vuestros apóstoles. Entonces la doctrina que Pedro va a considerar acá es una doctrina que traspasa o que viene alineada desde el pensamiento de los profetas del Antiguo Testamento, pasa por la boca de nuestro Señor Jesucristo y es enseñada a través de los apóstoles del Nuevo Testamento. Hay una unidad preciosa, clara en todas las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, desde la profecía que el Señor le dio a Adán y Eva, Dios prometió un Mesías Salvador, que él iba a vencer a la serpiente. Los profetas lo anunciaron y lo esperaron, y anunciaron que ese día sería grande y glorioso.
Cuando Jesucristo vino en el capítulo 24 y 25 del Evangelio de Mateo, Él hace toda una narración de una gran cantidad de señales que precederían a su venida. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero sí tenemos una gran cantidad de señales que nos van a mostrar para que estemos atentos ante ese glorioso retorno de nuestro Señor. Todas las epístolas del Nuevo Testamento, a excepción tal vez de Gálatas y algunas pequeñas, segunda, tercera de Juan y Filemón, todas nos hablan de esta doctrina, la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es clara en cuanto a esta verdad. Hay una unidad de pensamiento, hay una unidad de dirección, y aquellos que creemos en Cristo debemos creer en estas verdades. ¿Sí? Que Cristo murió, que resucitó, pero como celebramos en la cena también, hacemos un anuncio. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces también es un memorial de la actitud de espera en cuanto a la venida de nuestro Señor. Amén. No existe conflicto en el testimonio de los profetas, en el testimonio de Jesús, ni en el testimonio de los apóstoles. Existe una congruencia. Entonces, mire lo que dice Pedro ahora en el verso 3. Después de habernos dicho en el verso 2, para que tengáis memoria las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y del Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto. ¿Qué era lo que debían saber los hermanos? Que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo. Entonces mire lo que ellos decían: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces ese es el argumento de los falsos profetas. Ellos están negando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay varias cosas que debemos saber. Mire lo que dice en el verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días. La frase los postreros días es una frase que se usa de o para referirse al periodo desde la primer venida de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida. La Biblia llama a ese tiempo los postreros días o los últimos tiempos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro? En la medida que avanzan los tiempos entre la venida del Señor Jesucristo y su retorno, van a suceder ciertas cosas. La cantidad de falsos profetas aumentará. Habrá un tiempo de apostasía. Es más, una de las primeras señales que el Señor Jesús nombra en su discurso escatológico es que la apostasía religiosa será una gran evidencia de que su venida está cerca. Ahora nos va a mostrar la característica de los falsos maestros que van a enseñar esto. Dice ahí: sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores. Entonces lo primero que nos dice Pedro es quiénes son, cómo son, y después nos van a decir qué dicen. Ahora ya hemos visto bastantes características de los falsos profetas, ¿recuerdan? Eran codiciosos, eran adúlteros, eran soberbios, eran altivos, mentirosos. Pero ahora Pedro añade burladores. ¿Qué es un burlador? Es una persona que se burla de otro o que es sarcástico. Ahora, ¿en qué sentido está Pedro diciéndonos que serán burladores? Pues él nos está hablando en relación a la doctrina de la segunda venida del Señor. O sea que estos hombres se van a caracterizar no solo porque no enseñan ciertas cosas, sino que niegan intelectualmente las verdades de Dios, y además de eso con un agravante: ellos niegan con un tono de burla, ellos niegan con un tono de sarcasmo. ¿Sí? Ellos se burlan de la idea del regreso del Señor y de su juicio.
Simon Kistemaker, comentando este pasaje, él dice lo siguiente: advierte el pasaje un hecho de burla retratado por frivolidad, un pecado intencional, cuando deliberadamente alguien muestra desprecio hacia algo. En este caso, la doctrina. ¿Cuál doctrina? El regreso del Señor y el juicio. Entonces estos hombres mantenían una actitud de desprecio, de burla y de sarcasmo hacia la palabra de Dios y las verdades que enseña la palabra de Dios. ¿Qué es actuar con burla? Es actuar con desprecio en cuanto a un asunto es sagrado y solemne. Es ridiculizar algo que Dios considera santo y sagrado. ¿Sí? Eso es ser burladores. Y hay cosas, hermanos, por las cuales nosotros nos podemos reír. Y hay cosas en las que nosotros podemos ser hasta sarcásticos. Pero el peligro de estos falsos profetas es que ellos cogían la verdad santa de Dios y se burlaban de ella. Y tal vez no existe un mayor peligro para nuestra generación que la banalización del ministerio. Y esto es algo que a veces uno no se da cuenta, pero está ligado a la falsa enseñanza y a la falsa doctrina, y ligado a la apostasía de la iglesia en los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir banalización? Es el acto con el cual nosotros convertimos algo solemne en trivial. ¿Sí? Es cuando cogemos un tema en cuestión que debería ser tratado con todo respeto y lo tratamos sin respeto. Y ellos estaban haciendo eso con la venida de nuestro Señor. Y eso que ellos estaban haciendo a veces se ve en el púlpito de nuestros días, a veces se ve en la enseñanza en nuestros días. Campbell Morgan, un famosísimo ministro de la palabra inglés, él llegaba y decía lo siguiente: la obra suprema del ministerio cristiano es la obra de la predicación. Este es un día en el cual nuestros mayores peligros son eminentes cuando desconocemos nuestros grandes deberes. Él decía, hablando de la predicación. ¿Qué está diciendo el hermano? Hermano, si hay algo que caracteriza a los predicadores de nuestra generación, en general, es la falta de solemnidad. Y si hay algo que los caracteriza, es la burla y el desprecio con el que muchos enseñan la palabra de Dios. Y dejar de tratar algo sagrado para tratarlo como algo trivial es la característica de los falsos maestros. Son burladores. Como decía Mary Unger, en nuestros días nosotros podemos decir como en los días de Elí y sus hijos, al cual cuando los ministros eran impíos, Dios permite que el arca sea llevada por los enemigos. Y se escucha una terrible palabra en Israel, Icabod. ¿Qué significa Icabod? La gloria se ha marchado. Y nosotros podríamos decir eso de la iglesia, Icabod. ¿Por qué? Porque una vez aquellos aspectos gloriosos que traen la revelación de Dios para el hombre, como la palabra de Dios, no son tratados con solemnidad, Icabod. Dios se va cuando nosotros no respetamos y honramos su sagrada palabra. ¿Sí? Mira lo que decía Mary Unger. La gloria del púlpito es un brillo prestado. La gloria se está marchando del púlpito del siglo XX de forma alarmante. A la palabra de Dios se le ha negado el trono y se le ha dado un lugar desmerecido. El hermano Jeff Derry, él decía, excepto por la creciente mundanidad de los miembros de la iglesia, el púlpito es el punto más débil de la iglesia en nuestra generación. Ahora, ¿por qué es débil?
porque en nuestra generación se ha tratado con poca seriedad la enseñanza de la palabra. Y si tenemos un ministerio de la palabra débil, hermano, la iglesia se va a caracterizar porque es débil. ¿Sí? Hay un celular sonando, si la persona nos puede ayudar para quitarle el volumen, por favor. Vamos a leer Tito capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 2, para ver cómo Pablo hablaba de estos asuntos. Porque lastimosamente, como decía Spurgeon, que ya se volvió una frase muy conocida, ¿no? Que en nuestros días los púlpitos se van a caracterizar porque no habrán hombres o pastores enseñando las ovejas, sino porque habrán payasos entreteniendo a las cabras. ¿Sí? Entonces ese espíritu burlesco, ese espíritu irrespetuoso, ese espíritu sarcástico o que no trata con seriedad las cosas de Dios o la palabra de Dios, lastimosamente ha inundado el púlpito de nuestros días o la enseñanza en nuestros días. Y mire lo que dice Pablo de los ancianos que deberían ser los pastores y ministros de la palabra en una iglesia local. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay cosas que están relacionadas a la doctrina, a la sana doctrina. ¿Qué cosas? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. O sea, una característica de los hombres maduros de Dios que ayudan a la iglesia, que sirven a la iglesia, es que ellos deben ser ¿qué? Sobrios. O sea, no puede ser una persona con una mente desequilibrada. Él tiene que ser equilibrado. Él tiene que ser ordenado. Él que tiene que manifestar honra y respeto por el Señor. Y él debe generar eso, respeto, sobriedad. No es para locos. ¿Sí? No es para personas que tienen un temperamento incontrolable, sino son personas que sobrias. Pero mire la siguiente palabra: serios. Sí, hermano, yo creo de todo corazón que el Señor no está hablando de nuestra personalidad. Hay personas que tienen una personalidad un poco más agraciada que otras. Hay personas que tienen una personalidad un poco más seria que otras, pero yo creo que aquí se está hablando de un fruto del Espíritu. El hombre de Dios se debe caracterizar porque él manifiesta seriedad. ¿Qué quiere decir eso? Él manifiesta respeto y solemnidad en cuanto a su labor espiritual. Ahora, todos sabemos, como veíamos ayer, que esto es un asunto del corazón, ¿cierto? Porque el Señor no quiere que limpiemos lo externo si internamente estamos mal. Limpiad primero lo de adentro para que lo de afuera sea limpio. ¿Qué quiere decir eso? Esto son unas cuestiones de corazón, pero esas cuestiones de corazón se ven reflejadas aún como hablamos. ¿Sí? Yo no puedo parar acá y comenzar a hablar la palabra y comenzar a decir cuánto tipo de anécdota o chiste quiero usar. Porque ¿qué es lo que pasa? Las personas que me están oyendo van a tener la impresión de que yo puedo tratar la palabra superficialmente y vanamente. Entonces, cuando yo comienzo a hacer un entorno a la palabra, donde lo que prima son las risas, donde lo que prima son las historias, donde lo que prima son la burla o el carisma personal, la persona comienza a perderle el respeto a la palabra. Y como dijo Steve Laxon, el infierno y el cielo no son un juego para que nosotros juguemos cuando estamos predicando. Pero hay muchos que toman indignamente, irrespetuosamente, la palabra de Dios. Hermanos, y como les digo, yo siento que a veces es un asunto del corazón, pero yo creo algo que dice Miguel Núñez. Hermano, hasta la manera como nos vestimos cuando predicamos la palabra da un mensaje. Hay gente que va a predicar y pareciera que iba para la cancha de baloncesto y se extravió y quedó en el púlpito. Hermano, hasta la manera como hablamos
genera un respeto o genera irrespeto. Hoy comúnmente algunas iglesias adoptaron unos patrones extraños, hermano. Entonces el predicador ya no está con la palabra abierta, sino está sentado en una silla con un celular, sentado hablando cómodamente y predicando la palabra. ¿Usted no lo ha visto? Él quiere mostrarse juvenil, él quiere mostrarse relevante, pero de alguna manera se ha perdido tanto la seriedad en torno a la palabra de Dios que eso es permitido. En Brasil tenemos movimientos como la iglesia divergente, emergente. Y son puros hombres jóvenes, todos tatuados, llenos de piercing, creyendo que ellos pueden hablar la palabra y vivir de la manera que se vive en el mundo. Y eso es muy común hoy en día en la iglesia cristiana. Hermanos, si eso tiene un terrible efecto en las personas y en la iglesia. Si nosotros tratamos con poca seriedad la palabra, así las personas van a tratar el mensaje. ¿Sí? Por ejemplo, y yo un día le decía a unos hermanos en un lugar: hermano, el hecho que estemos en un salón grande o en una casa no hace diferencia. Que tengamos un púlpito o no tengamos un púlpito, eso no hace la diferencia. Lo sagrado está en la palabra y en el mensaje. Pero debemos enseñar a los cristianos a tener respeto. ¿Cuántos mientras estamos enseñando la palabra comienzan a comer, a chatear? ¿Cuántos salen 5 veces al baño? Sí, a veces se vuelve un ambiente tan irrespetuoso. Y tristemente en las iglesias que llamamos de visión del cuerpo de Cristo, eso es más evidente, hermanos. Y ese espíritu, Pedro nos dice que caracteriza a los falsos maestros, que tratan con poca seriedad cosas que debían tratarse con toda solemnidad. Dijo un hermano: pocas cosas son tan perjudiciales para la solemnidad del ejercicio del ministerio de la palabra, cuando recurrimos a técnicas para entretener a los oyentes. Además de ser algo terrible contra la palabra, es ridículo, hermanos. En estos días le mostraba un video a Diana y a Salomé, un hombre hablando del Espíritu Santo. Y decía que el Espíritu Santo contiende con nosotros. Entonces sale detrás una mujer vestida como el Espíritu Santo y comienza a perseguirlo, y él comienza a correr detrás del púlpito. Y mientras tanto va diciendo: es que mire cómo resistimos al Espíritu Santo. Y todo un show, hermano, y todo un espectáculo. Hermano, y esta iglesia hoy, domingo, reúne 20,000 personas. Pero es tan vano el mensaje, tan superficial, hermano. Miren lo que decía Pablo en cuanto a su ministerio. 1 Corintios 2, 1, 2 verso 1 al 4. Así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi predicación, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahora, como nosotros, yo le decía estos días a los estudiantes: hermanos, no piensen que es que yo tengo algo contra las personas chistosas o contra la comedia. Si a usted le gusta la comedia, vea Sábados Felices. ¿Sí? Pero lo terrible es cuando eso vemos en el púlpito. ¿Sí? ¿Qué dice Pablo? Cuando fui a vosotros, ¿cómo se condujo? Dijo: con toda debilidad y mucho temblor y temor. Como John Knox, que cuando le dijeron que iba a ser oficializado su pastorado, él comenzó a llorar. Y duró llorando varios días por el temor que le daba a predicar la palabra. O como se dice de Spurgeon, que cuando siempre que iba caminando hacia las escaleras del púlpito, comenzaba a orar: Señor, yo creo en tu Espíritu Santo. Señor, yo creo en tu Espíritu Santo. Señor, yo creo en el Espíritu Santo. Señor, yo creo en el Espíritu Santo.
toda su vida. Una vez le preguntaron a Juan Bullion si él tenía miedo al martirio. Y él dijo, yo estoy dispuesto a enfrentarlo. He tenido más miedo cuando me he presentado delante de la iglesia a predicar la santa palabra de Dios. Pero ese temor y esa reverencia en torno a la palabra de Dios hoy no se tiene. Hoy cualquiera pasa al frente y dice cualquier cosa, hermanos. Enseña cualquier cosa. Y la iglesia se ha vuelto laxa y tolerante a cualquier tipo de mensaje. Como alguien decía, ¿qué pensaría Pablo si entrando a un culto cristiano en nuestra generación viera al predicador vestido del Chavo del Ocho? O de Superman. Sí, eso se ve. ¿Qué pensaría Pablo cuando ve a un hombre de 15 minutos contando historias de superación o chistes, mientras la congregación se ríe inundada de inmoralidad, mundanidad y superficialidad? Entonces, hermano, una de las características de los falsos maestros es que son burladores. Volvamos ahí a 2 de Pedro 3, verso 3. Ya solo la actitud, ya solo la manera como una persona trata la palabra de Dios nos habla quién es esa persona. Decía el hermano Gerson ayer que estábamos en el club de Hebreos, ¿no? Él decía, uno se da cuenta la madurez de una persona cómo ella es en su actitud y su respeto hacia Dios y hacia su palabra. Entonces la burla, el menosprecio, la actitud frívola hacia la palabra de Dios, eso ya nos da una señal muy peligrosa, la cual nosotros deberíamos evitar. Dice ahí 2 de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Ya Pedro nos había dicho varias veces que el peligro de estos hombres era que ellos seguían sus deseos carnales, ¿se acuerdan? Que eran hombres que vivían para sus concupiscencias. Y ahora Pedro nos vuelve a decir que ellos son burladores, niegan la venida del Señor y andan según sus propias concupiscencias. ¿Y qué es lo que nos está mostrando esto? Cuando tenemos un falso maestro, es muy común que él cree una teología para justificar y aliviar su conciencia en cuanto a sus desviaciones espirituales. Por eso en nuestros días no se habla de la venida del Señor ni del juicio. ¿Por qué? Porque si yo estoy viviendo para mis placeres, para mis deseos, para mis pecados, es una doctrina terrible. Porque siempre que hablamos de que el Señor volverá, Él volverá es porque Él va a juzgar a los hombres. Y si yo estoy viviendo una vida en pecado, y si yo estoy promoviendo una vida terrenal, codiciosa, para cumplir todos mis deseos carnales, pues yo que voy a hablar de la verdad de la venida del Señor. Entonces las personas crean un sistema falso teológico por el deseo de su corazón. Como dijo alguien, se convierten en apóstatas por conveniencia. Tuercen, niegan y se burlan satíricamente de ciertas verdades, porque esas verdades son una amenaza para su vida y su andar. Qué cosa seria, ¿no? Como alguien dijo, prefieren torcer la palabra que enderezar sus vidas. Prefieren tergiversar la verdad que estar a favor de ella. Prefieren tapar sus oídos a la palabra de Dios que cambiar su conducta. Mira esta frase, hermano. Prefieren la herejía que el arrepentimiento. Por eso es que hay personas que no les gusta la verdad. Por eso es que hay personas que tuercen la verdad. Porque esa verdad es una gran amenaza para su vida lasciviosa.
Si el estilo de vida de un individuo es contrario a la palabra de Dios, él solamente tiene un camino: o cambia su estilo de vida o tuerce la palabra de Dios. Y ellos escogieron vivir según sus propios deseos. Y escogiendo ese camino, en vez de seguir la verdad, se burlan de la verdad, menosprecian la verdad, profanan la verdad. Warren Wiersbe, él dice: si el estilo de vida del individuo es contrario a la palabra de Dios, él va a distorsionarla. Qué cosas, ¿no? Eso es muy serio, ¿no? Por eso hay personas que no les gusta la palabra, porque esa palabra va en contra de sus vidas. Y en vez de arrepentirse al mensaje de la palabra, se rebelan contra él. Dice ahí: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, o sea, primero se nos dice el carácter de ellos, el menosprecio de ellos. Ahora Pedro nos va a decir el argumento de ellos. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? O sea que ellos usaban esta frase. Tal vez es la única frase con la que vamos a leer que nos da Pedro para conocer un poco de la doctrina de estos falsos herejes que se estaban encubiertamente introduciendo en la iglesia. Y la frase que Pedro dice es que ellos satíricamente con esta pregunta negaban una doctrina fundamental. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Es como si ellos estuvieran diciendo en un tono burlesco: si el Señor dijo que iba a venir, ¿dónde está que no lo veo? Imagínense el tono. Imagínense la maldad de este tipo de personajes. Ellos de alguna manera censuraban y se burlaban y cuestionaban la veracidad de la segunda venida del Señor. ¿Sí? Ellos negaron decisivamente esta doctrina, se burlaron de la promesa y se burlaban de la esperanza cristiana. Ahora ellos inventan unos argumentos y diseminan esas explicaciones. Mire lo que ellos dicen. Ahí lo tenemos en el verso siguiente: porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces el argumento que ellos usan para burlarse de la verdad es que ellos argumentaban falsamente que desde los días del comienzo la creación se había mantenido igual. De esa manera justificaban su doctrina y sus prácticas. Ahora, el hermano Lawrence Richards, él dice lo siguiente: de alguna manera ellos expresan la perspectiva científica de nuestros días. Ridiculizan la venida del Señor y basaron su burla en una suposición que yace detrás de una perspectiva científica muy moderna. El universo y todo lo que hay en él puede ser explicado por procesos naturales que giran desde el principio. ¿Sí? Él dice, de alguna manera los falsos maestros dicen lo que dicen los científicos en nuestros días. Uno de una manera religiosa y otro de una manera académica. Pero detrás de ambos está el mismo problema. Armando Alducin dice algo muy interesante de los ateos. Él dice: detrás del ateísmo no hay argumentos, hay pecados morales. El corazón del hombre no quiere tener un juez. El corazón del hombre no quiere tener un gobernador supremo. Entonces él se va a rebelar contra la idea de Dios, contra la idea de un hijo y contra la idea de aquel que volverá. Entonces, como alguien decía Charles Darwin, cuando él propone la teoría de la evolución, Darwin le dio la excusa a los hombres para aquietar sus conciencias y decirles que ellos venían de los micos. Y los hombres encontraron un argumento intelectual para esconder su inmoralidad. Así como hacen los falsos maestros.
Y este es el argumento de los falsos maestros. El mundo sigue igual. ¿Sí? Y a todos aquellos que creen en doctrinas tan fundamentales como la segunda venida del Señor, se les va a tachar de fanáticos medievales, anticuados, retrógrados. Ahora, existen varios argumentos, pero ese espíritu de negar esta doctrina tan fundamental existe aún en el ambiente cristiano. Los hermanos que están estudiando los martes han conocido un poco lo que ha sido la teología liberal. La teología liberal, que es la culpable de haber matado el cristianismo en Europa a través de las grandes universidades y seminarios liberales. ¿Y saben qué dicen los liberales? Desde una postura un poco intelectualoide cristiana falsa, ellos llegan y dicen así: para el hombre moderno es imposible creer en una resurrección física de Jesús y mucho menos en una segunda venida. Estos mitos ya no pueden ser creídos. Era una era donde la gente se caracterizaba por creer cualquier cosa porque no había ciencia. Imagínense que estos son los teólogos cristianos liberales reformados de Europa, que niegan la resurrección de Cristo y pues por ende niegan la segunda venida. Y algún hermano hablaba de ellos diciendo: creer en la segunda venida del Señor, llegará el tiempo que reciba burlas y que seamos tildados como cristianos fundamentalistas. Y tremendo, porque la venida del Señor es una de las doctrinas que por 2000 años ha sido las doctrinas principales de los cristianos. Entonces, esa negación ha sido característica por ciertos movimientos o ciertos espíritus. Y hoy en día más sutilmente es algo así: no, hermano, eso hablar de infierno, eso es muy fuerte. Hablar de arrepentimiento, eso es muy fuerte. Hablar del juicio venidero, eso es muy fuerte. Entonces, ¿qué se les habla a las personas? Superación personal, prosperidad económica, realización, sueños, visiones, éxito. Pero hablar de que Jesús volverá y que va a juzgar a los hombres, eso es un mensaje que no le gusta a los hombres. Y eso era la característica de los falsos maestros. Dice ahí en el verso 5: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. O sea que el argumento de estos falsos maestros, por lo que nos dice Pedro, es ignorancia. O sea, negar la venida del Señor usando el argumento de que la tierra ha sido la misma es tan falso, hermanos. Y ahora mire lo que dice Pedro, que a mí me pareció tan tremendo esa frase. Dice: estos ignoran. Pero eso sería terrible, pero es más terrible la palabra siguiente: ignoran voluntariamente. Porque hay personas que ignoran porque no conocen, o porque tal vez nunca tuvieron la oportunidad de oír estas cosas. ¿Cuántos de nosotros? En estos días yo escuchaba a una persona que decía: hermano, yo tantos años y nunca me predicaron de esto. Yo esto no lo conocía, lo ignoraba. Entonces uno ve que es una ignorancia que de alguna manera no es tan seria como la ignorancia que tiene aquel que, pudiendo conocer, voluntariamente prefiere desconocer. ¿Cómo así? Recuerden estos hombres. Pensemos que ellos llegaron a la iglesia de Éfeso, o pensemos que estos hombres llegaron a la iglesia de Antioquía, Corintio o la Odisea. Ellos estuvieron entre los hermanos. Ellos querían confundir a los hermanos. Ellos querían aprovecharse de los hermanos. Pero estando en el ambiente de la iglesia, ellos escucharon las doctrinas fundamentales cristianas. Ellos escucharon la enseñanza de los apóstoles. Ellos escucharon el testimonio cristiano y probablemente tuvieron los primeros escritos de los apóstoles. Pero dice acá que ellos ignoraron voluntariamente. ¿Qué es voluntariamente? Una decisión que tomaron. O sea que esta ignorancia es una ignorancia que premeditada.
Como decíamos, ¿por qué ellos ignoraron? Porque no les convenía. Una ignorancia por conveniencia. Yo me acuerdo que una vez estábamos con unos hermanos y un hermano teníamos un paquete de libros para regalar. Entonces el hermano sacó como 10 libros. Entonces me dijo, hermano, vamos a regalarlos. Dije, regálelos. Entonces cogió y le dijo a otro hermano, hermano, mire, le regalo. Entonces el hombre cogió los 10 libros, entonces comenzó a leer los títulos. Ah, gracias. El segundo, ah, gracias. El tercero, ah, gracias. Este no, gracias. Entonces dijo el hermano, tan raro, le estamos regalando todos, recibe 3, recibe 9 y devuelve 1. Tan raro, ¿no? Entonces el folleto se llama así, ustedes de pronto lo han leído, el principio de la pureza. Entonces después me dice el hermano, ya sé por qué no me lo recibió. El sinvergüenza se había divorciado 2 veces y estaba seduciendo a otra hermana. Entonces no le convenía leer un libro como ese. ¿Me está entendiendo? Hay cristianos que no escuchan ciertas verdades porque no les convienen, hermano. Hay hermanos que, de verdad, es más, yo podría decir, yo tengo lugares que no me invitan a enseñar la palabra, hermano, porque no les conviene. Porque a veces uno habla unas cosas que son, hermano, un juicio tremendo para cosas que son extrañas que estamos viviendo. Entonces la gente a veces no quiere recibir un mensaje así. Entonces, por conveniencia, ¿qué hace uno? Tapa los oídos, da la espalda. ¿Por qué? Porque no es conveniente. ¿Se acuerda que hace 8 días hablábamos de que no querrán que sufrir la sana doctrina? Porque la sana doctrina trae un sufrimiento, hermano. ¿Cierto? Que lo digan los que estamos estudiando los sábados y domingos, que eso, después de las enseñanzas uno queda como adolorido, ¿cierto? Queda uno como que alguien le sobe la espalda. Pero la sana doctrina tiene esa realidad, causa un sufrimiento al alma, mientras nos encaminamos conforme a ella. Entonces estos ignoraban voluntariamente. Había una ignorancia escogida. Y Warren Wiersbe, y les vuelvo a repetir otra frase que él decía, si el estilo de vida de un individuo es contrario a la palabra de Dios, él solamente tendrá un camino, o cambia su vida o distorsiona la palabra de Dios. Ahora, estos falsos maestros eran más sutiles, la ignoraban, pasaban por alto, gobernados por la conveniencia. Mire lo que dice Oseas 4, verso 6. Oseas 4, verso 6. Dice, yo sé que muchos conocemos este pasaje, lo citamos hasta de memoria. Dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Pero la mayoría de personas lo citan hasta ahí, ¿no? El pueblo se pierde porque le faltó conocimiento. Ahora el problema está, ¿por qué no tienen conocimiento? ¿Por qué no tienen conocimiento? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, el pueblo se descarría porque no tiene, pero ¿por qué no tiene? Porque él no quiere. Él desecha algo, lo halla como muy difícil o muy contrario o muy peligroso para sus deseos. Entonces es tremendo porque nosotros a veces podemos ir a la Biblia a escoger lo que queremos oír. Un hermano decía una frase que de verdad tiene tanto de significado. Entonces él decía, cuando una persona va a la Biblia y dice, esto me gusta y esto no me gusta. Esto me gusta y esto no me gusta. Porque hay personas que son así. A mí me gusta que me hablen del amor, pero no de la ira. A mí me gusta que me hablen de la gracia, pero no de la santidad. A mí me gusta que me hablen de la salvación, pero no de la condenación. A mí no me gusta que me hablen de las promesas, pero no de los juicios. Entonces decía el hermano, cuando usted va a la Biblia y elige lo que le gusta de la Biblia y aplica esa palabra para usted, usted no está siguiendo al Dios de la Biblia. Usted está siguiendo su corazón y lo que su corazón quiere escoger. ¿Cierto?
Porque es que usted es la que está escogiendo, o yo soy el que estoy escogiendo. Entonces, ese lenguaje, hermano, de que a mí hay ciertos versículos que más me gustan. Eso es una mala lectura de la Biblia, porque usted va a leer lo que solo le gusta. Y tal vez lo que a usted más le gusta no es lo que usted debería oír de la Biblia. Por eso yo pienso que es tan saludable estudiar un libro completo, ¿cierto, hermanos? Como yo les decía a los hermanos, cuando nosotros vamos a predicar un mensaje, nosotros no traemos nuestro sentir. Porque muchas veces cuando yo voy a la Biblia, lo que yo siento, la Biblia lo está señalando. Y como decía John MacArthur, yo no predico lo que yo siento, yo predico lo que Dios dijo y debe ser dicho siempre. Nosotros no preparamos la comida, simplemente la repartimos. La comida ya está lista. Y tener una dieta bíblica es tener una dieta que trata con tantas cosas en nosotros, ¿cierto? Que de verdad, yo les decía el sábado pasado, ¿se acuerdan? Si yo tuviera la oportunidad, pasaría de Lucas 5 a Lucas 7. Y no quisiera estudiar bastantes pasajes que hemos estado estudiando. ¿Por qué? Porque como decíamos las pasadas, eso es como un remedio, ¿cierto, hermanos? Eso uno siente que le está purgando todo por dentro y que le está... Y eso es una sensación que todos tenemos, porque es la palabra de Dios. Pero hay algunos que ignoran voluntariamente. Así hacían estos falsos maestros. Tal vez no sea de nuestro agrado, hermano, pero a veces necesitamos tomarnos el plato de sopa íntegra. Entonces se dice que ellos no tenían conocimiento porque desechaban el conocimiento. Volvamos a ir a Pedro para ir terminando, hermanos. Dice, estos ignoran, pero no por desconocimiento, sino que estos ignoran voluntariamente. O sea, cuando ya la persona no quiere oír, no quiere atender, cuando la persona le da la espalda a algo que se ha dicho. ¿Por qué decimos que se ha dicho? Pedro nos estaba diciendo en el primer versículo que esto lo dijeron los profetas, esto lo dijo Jesucristo y esto lo dijeron todos los apóstoles. Entonces, ¿por qué las personas ignoran? Porque voluntariamente no quieren escuchar. Y esta era la característica de los falsos maestros. Estos ignoran. ¿Y qué es lo que ellos ignoran? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. O sea, primero ellos se equivocan en su postulación de la creación. No es que la creación ha sido lo mismo antiguamente. Es más, hoy se ha hecho estadística de que el censo general de científicos de nuestros días, a través de todas las evidencias que ellos tienen, la mayoría coinciden que la Tierra es una Tierra que está envejeciendo. Por ende, ella no ha sido eterna. Por ende, tuvo un tiempo donde ella llegó a existir. Ellos postulan la teoría del Big Bang. Pero lo que ellos nos están diciendo con eso es que no existía, llegó a existir y está envejeciendo. ¿Sí? Que eso es un gran argumento cuando uno quiere hacer un debate en cuanto al creacionismo. Porque la Biblia dice exactamente eso. No existía nada y un día Dios dijo, sea hecho. Y dice que después del pecado, ¿qué pasó, hermanos? La tierra cayó bajo maldición. Entonces entró en un proceso de envejecimiento. Eso lo dice la Biblia y eso es lo que han entendido los científicos últimamente en estos últimos 30 años a través de las leyes de la física. Entonces estos ignoran, así como los científicos ignoran por causa de su aspecto moral, estos falsos profetas ignoraban que Dios había hecho las cosas en un comienzo. Y dice, y que en ese trabajo de Dios Él usó grandemente el agua. Usted ve ahí Génesis y ve cómo el agua es un ingrediente principal para la vida, ¿no? Que proviene del agua y que por el agua subsiste. Ahora mire lo que dice acá. Por lo cual el mundo de entonces, o sea, el mundo de Génesis, ¿qué pasó? Pereció anegado en agua.
O sea, no es el mismo, y es que eso científicamente es comprobable. Cuando nosotros hablamos de la Tierra, de la gran Pancrea antigua, no es la misma que hay hoy, hermano. Si usted puede mirar aún los continentes, la separación de los continentes, usted puede ver cómo la Tierra ha vivido varios cataclismos históricos sumamente transformadores, ¿sí? Y en este caso, ¿qué está hablando el autor? El diluvio. ¿Recuerdan que ya había hablado del diluvio en el capítulo 2? O sea, nosotros no podemos pensar que la tierra es igual, porque Dios llegó un momento que dijo: voy a destruir toda carne. Y envió el diluvio. O sea que si Dios juzgó en el diluvio y trató la tierra, en vez de usar el argumento que ellos están usando para negar el juicio venidero de Dios, esto es un argumento para asegurar lo que Pedro está resaltando. ¿Y qué es lo que Pedro está resaltando, hermanos? Y con eso vamos terminando. Miren lo que dice el verso siguiente. Pero los cielos y la tierra, en el 7, que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que así como en el pasado Dios juzgó a los hombres impíos con agua, Él que le dijo a Noé que Él nunca más iba a hacerlo. Y la señal de eso, ¿qué es? El arco iris. Cuando veas el arco iris, recuérdate que Dios juzgó a la generación de Noé y que Él prometió que nunca más la iba a acabar con agua, ¿cierto? Ahora, lo otro también es importante. Nosotros no tenemos la idea, como se escucha hoy tanto, que nosotros vamos a destruir la tierra con la contaminación. Nosotros vamos a destruir la tierra porque se están creando unas bombas nucleares que van a acabar con el planeta. La Biblia enseña que este planeta va a pasar por el juicio cuando Jesucristo vuelva, hermanos. No son los hombres los que van a destruirse. Es Jesús en su venida que va a juzgar a todos los impíos. Y ese día, como dice acá, el hombre está siendo reservado para ese día por el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, hermanos, hoy yo no quise avanzar mucho porque este asunto da para mucha tela que cortar. Entonces hoy vimos el carácter de los falsos profetas en cuanto a que son burladores y la falacia. Pero antes de entrar en la falacia, aún con mucho detalle, vimos que muchos ignoran eso es por causa del tipo de vida que están viviendo. Imagínese un hombre que es codicioso y que se está enriqueciendo con el ministerio en la iglesia y que es adúltero. ¿Usted cree que él va a hablar del juicio de Dios? No. Como alguien decía, el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Entonces hay temas que ni se escuchan. ¿Y por qué no se escuchan? Porque realmente estamos viviendo según nuestras propias concupiscencias. Y yo quiero dejar una reflexión final, hermano. Si la iglesia tiene tantos peligros por causa de este tipo de maestros, ¿qué es lo que más se necesita en nuestros días, hermanos? Hermanos, si el diablo odia y quiere apañar, como dicen en portugués, o quiere destruir las verdades fundamentales de la fe cristiana, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Conocerlas. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Enseñarlas. Porque el diablo odia que se hable la segunda venida del Señor. Porque el diablo sabe que ese mensaje despierta la conciencia de las personas. Y cuando una persona tiene la expectativa de que el Señor regresará, como dice Juan, se purifica a sí mismo. Porque el que viene es puro. Entonces necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo que no tengan miedo de hablar la sana doctrina y las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Así eso le genere menosprecio y así eso le genere oposición.
Necesitamos hombres que prediquen de la segunda venida de Cristo, del juicio, del infierno y del arrepentimiento. Vamos a hacer una campaña, no más payasos en los púlpitos. Vamos a hacer una campaña, no más irrespeto a la palabra de Dios en medio de la iglesia, hermanos. Amén. El Señor nos haga totalmente diferentes. Si los falsos profetas son burladores, que nosotros podamos ser serios. Si los falsos profetas escogen ignorar, que nosotros amemos conocer. Como decía Pablo, o como decía Apocalipsis también, el que es impío, que siga siendo impío, pero los santos, ¿qué? Santifíquese.